¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En la sesión uno del curso de concreto armado, no, perdón, en la sesión 2, en la sesión pasada del curso de concreto armado uno, eh, eh, lamentablemente olvidamos grabar eh, al inicio y no sé, los primeros 45 minutos no se pudieron grabar, pues, ¿no? Y publicar en nuestra aula virtual. Entonces estamos haciendo esta primera parte del video de la sesión 2 para que esté completo el video, correcto, y ustedes lo puedan tener en cuenta. Y las 2 horas, dos horas más o menos, las restantes sí están ahí, no hay ningún problema, ustedes ya lo pueden ver. Pero estos 40 minutos, 45 minutos que no se grabó, lo vamos a volver a hacer ahora, ¿correcto? En esa primera parte, habíamos visto lo que era una sección rectangular, ¿correcto? De concreto armado, con dos líneas de acero, ¿verdad? Con dos líneas de acero. En la parte inicial, nosotros, en el primer capítulo, en la primera sesión, habíamos visto digamos, cómo calcular el momento resistente, ¿correcto? Vamos a verlo acá si gustan. Cómo se calculaba el momento resistente de una sección rectangular con solamente una línea de acero de refuerzo. Entonces lo que vamos a ver ahora es con un par de líneas de acero y eso y ustedes lo van a poder generalizar, ¿correcto? Eh, para que puedan hacer, digamos, con más líneas de acero. Eso lo pueden hacer ustedes ya con una hoja de cálculo, ¿no? En realidad vamos a usar una hoja de cálculo y a ustedes eso lo pueden generalizar, ¿correcto? Lo que habíamos visto al inicio, la primera parte era esto, ¿no? Tenemos una sección de concreto armado, tenemos el acero de refuerzo, lo que, lo que hacíamos, o lo que se debe hacer, que ya lo había comentado bastante, es tener estos esquemas, ¿no? Estos diagramas de deformaciones, esfuerzos y fuerzas, que va a ser muy importante para el análisis. Entonces, en el diagrama de deformaciones, nosotros consideramos que la deformación va a ser triangular, ¿correcto? Va a ser triangular. Y tenemos ahí una profundidad de eje neutro donde me separa la zona que está comprimida de la zona que está traccionada. Hay que tener en cuenta, también lo comenté al inicio, que esta parte que está en la zona traccionada, el concreto prácticamente ya no funciona. Nosotros no lo tomamos en cuenta. Por eso solamente esta zona C. Eh, Esto es, aún así que nosotros podemos decir que la zona en compresión es el C, digamos, está a una profundidad C, que es el eje neutro. En realidad, el esfuerzo en compresión del concreto es un poquito más pequeño, ¿verdad? Es el valor de A, el bloque de esfuerzos de Whitney. El valor de A, recuerden que es un porcentaje de C, ¿no? Bueno, más específicamente es beta 1 por C, ¿no? Donde beta 1 depende de las características del concreto, ¿correcto? Creo que lo tenemos por acá, esta es la fórmula, ¿no? Beta 1, esta es la formulita, este es el bloque de Whitney que habíamos visto, y esto lo habíamos nosotros revisado, ¿para qué? Para una sola línea de acero, ¿correcto? Entonces ahora lo que vamos a hacer, van a ser dos líneas de acero, y eso es lo que vamos a nosotros calcular. Entonces vamos a calcular acá, tenemos una sección, ¿correcto? Una sección de 60 por 30 centímetros y tenemos la ubicación exacta de estas líneas de acero. La ubicación ya la tenemos exacta, lo voy a agrandar un poquito, se puede ver. Ok, está bien, ¿no? La ubicación es exacta, ¿no? A una profundidad de 1 de 40 centímetros tenemos 2 aceros de 5 octavos y a una profundidad de 54 centímetros tenemos 3 aceros de 3 cuartos, ¿correcto? Entonces tenemos, la base es 30, de 1 va a ser 40 centímetros, de 2, 54. Vamos a trabajar en concreto de 280 kilogramos centímetros cuadrados. El FY va a ser 4200. El módulo de elasticidad 2.1 por 10 a la sexta. Todo esto en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. La deformación última del concreto, recuerden que acá está, es 0.003. El AS1 vamos a considerar 2 a 0 de 5 octavos, ¿no? Más o menos 1 a 0 de 5 octavos tiene un área, una sección de área de más o menos 1.98 centímetros cuadrados, ¿correcto? Y el área de 0.2 tiene 3 a 0 de 3 cuartos, 1 a 0 de 3 cuartos, más o menos 2.84, 2.85 aproximadamente, ¿correcto? En este caso hemos considerado 2.85 centímetros al cuadrado. Ya está. Y la deformación por fluencia, pues este valor sí ya es calculado, ¿no? Es FI entre ES,
¿correcto? Este valor ya es calculado. E incluso yo creo que esto podríamos nosotros llevarlo a la zona ya de cálculo, ¿no? Porque todo lo que está marcado en azul y que está sombreado de más o menos plomo es la zona, perdón, son las variables, ¿correcto? Los datos que nosotros vamos a ingresar y lo que están abajo son los cálculos, ¿no? Son los cálculos. Entonces, recuerden que para cada sección que tengamos nosotros, si queremos calcular su momento resistente a flexión, me refiero, recuerden hacer siempre estos diagramas, ¿no? Diagrama de deformaciones, diagrama de esfuerzos y diagrama de fuerzas. En este caso, como tenemos otra línea de acero, el diagrama de deformaciones va a seguir siendo triangular, ¿correcto? Va a seguir siendo triangular. Tenemos acá la deformación triangular, tenemos el SU, que es en la zona más comprimida, la sección, la fibra más comprimida del concreto, sabemos que es 0.003. Luego, pasamos por el valor de C, ¿correcto? Este es el eje neutro, ¿correcto? El valor de C está por ahí. Luego tenemos el otro triangulito y tenemos las deformaciones a esos niveles de esas líneas de acero, ¿no? Al nivel de AS1 y al nivel de AS2. ¿Correcto? Entonces nosotros acá, ¿qué podemos hacer? Simplemente una relación de triángulos, que es lo más sencillo, ¿no? Relación de triángulos. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuánto es tangente de teta en ese triangulito de arriba? Tangente de teta es SU sobre C, ¿correcto? Y acá el teta también está por este lado. ¿Correcto? Acá tenemos teta y acá es teta. Ya está, ¿no? Ángulos opuestos. ¿Cuánto es tangente de teta en este triángulo pequeño? Es E1 sobre 40 menos C, o sobre D1 menos C, ¿correcto? ¿Y cuánto es E2? E2 es, ¿cuánto es la otra relación? E2 sobre 54 menos C, que es lo mismo que D2 menos C, ¿correcto? Para hacerlo literal, para hacerlo genérico. Con eso tenemos la relación, ¿no? Tener en cuenta algo muy importante, muy importante. Nosotros estamos considerando esta relación o digamos, este diagrama esfuerzo de formación para el acero de refuerzo. Es muy importante saber esto. ¿Correcto? Un momentito. Nosotros consideramos digamos, una gráfica de esfuerzo de formación como la que se muestra ahí. Decimos, si el acero, ¿no? Si una línea de acero tiene una deformación unitaria, ya sea E1 o E2, que es menor que EI, ¿correcto? Si es menor que EI, entonces, ¿cuánto vale su esfuerzo? Su esfuerzo está directamente relacionado con el módulo de elasticidad. ¿Cómo se calcula? El esfuerzo se calcula como la deformación unitaria por el módulo de elasticidad del acero, ¿correcto? Es una relación lineal, digámoslo así, ¿no? Lineal, ustedes pueden ver, ¿no? Tienes acá E1, tienes un esfuerzo 1, tienes un E2, tienes un esfuerzo 2, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si nuestra deformación unitaria, sea E1 o E2, es mayor que el EI? ¿Qué puede pasar? Claro que sí, y esto en realidad es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que esa deformación unitaria del acero sea mayor que el EI. Si es mayor, ustedes se dan cuenta que el valor del esfuerzo ya no cambia, por más que sea, digamos, si el esfuerzo, la deformación unitaria es 0.002, por tanto, si es mayor, digamos, 0.01 por acá, ¿sale cuánto la deformación unitaria? Es FI. 0.02 FI, 0.03 FI. ¿Qué quiere decir? Cuando la deformación unitaria en el acero sea mayor que la deformación por fluencia, o sea, de 0.002, se va a mantener constante el esfuerzo. Y va a ser llamado un esfuerzo de fluencia, que en este caso es 4.200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Correcto? Eso es lo que consideramos nosotros, ¿no? Eso es muy importante entenderlo. Porque si no ponemos ese límite, el esfuerzo se va a ir pues hasta un valor muy grande. ¿Correcto? ¿Qué más? Con respecto a la compresión, ¿no? A la compresión del bloque en compresión del concreto, recuerden que va a ser hasta una profundidad A, no es todo C, es una profundidad A, donde ya sabemos cómo se calcula A. A está directamente relacionado al valor de F'C, ¿correcto? Y el esfuerzo es 0.85 de F'C, ¿correcto?
claro, visto de costado, como se nota acá, se ve de esta manera, pero en realidad recuerden que esto es un volumen de esfuerzos, ¿correcto? Como se muestra acá, es un volumen de esfuerzos, donde el esfuerzo es un bloque, tiene una profundidad A y una base B, que es la base de la viga, el ancho de la viga. Entonces, para calcular la fuerza equivalente de ese volumen, hay que calcular el volumen, pues, ¿no? El volumen, ¿cómo se calcula? Base por altura por ancho. Bueno, en este caso 0,85 de prima C por A por B. Y eso sería la fuerza de compresión del concreto. ¿Correcto? La fuerza de compresión del concreto. Entonces, esa fuerza de compresión va a estar a una altura de A medios, pues, ¿no? Se supone que está en el centro de gravedad de esa fuerza, de ese bloque de volumen, pues, ¿no? La fuerza F1, la primera línea de acero, ¿cómo se calcula? Simplemente como el esfuerzo 1, que se genera en esa línea, por el área de acero de esa línea. En este caso sería F1 por AS1. AS1, ¿cuánto es? 3.96 centímetros cuadrados. Ya está. Y la fuerza 2, igual. El esfuerzo en la línea 2 por el área de acero, ¿no? Sería 8.55 centímetros cuadrados. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál va a ser la condicional en estos diagramas? La condicional va a ser que la fuerza de compresión del concreto sea igual a la sumatoria de fuerzas de tracción en los aceros. O sea, en cristiano sería CC, la compresión del concreto, va a ser igual a F1 más F2. ¿Ya está? Y con eso resolvemos el problema de calcular cuánto es el valor de C. Ahora, en nuestro caso vamos a usar una hoja de cálculo, ¿correcto? Vamos a usar un Excel para poder hallar eso. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a dar un valor de C, ¿correcto? Un valor de C cualquiera. Digamos, yo le puedo dar 12 centímetros para C, ¿correcto? 12 centímetros. Y con eso voy a calcular cada uno de estos elementos, ¿no? E1, E2, F1, F2, CC, ¿correcto? Y luego, ¿cuál va a ser la condicional? La condicional va a ser de que el valor de CC tiene que ser igual a la suma de los valores de F1 más F2. Esa va a ser mi condicional. La condicional va a ser que ese valor tiene que ser 0, ¿correcto? Para que esté en equilibrio, ¿correcto? Entonces, veamos. Entonces, a C le voy a poner 12 centímetros, por ejemplo. ¿Cómo calculo el valor de E1 de acá de esta formulita? Sería E1 va a ser igual a SU, por acá está SU, por 40 menos C, que en realidad es D1 menos C, ya está, sobre C. Enter. El valor de E2 va a ser igual SU por 54 menos C, que en realidad es D2 menos C, ¿no? Para hacerlo más genérico, D2 menos C, sobre C. Ahí está. Por tanto, ya tenemos las deformaciones unitarias en cada línea de acero, ¿correcto? Y acá uno puede darse cuenta, ¿no? Ah, mira, qué interesante. El valor de E1 y E2 me sale 007 y 001. Si yo me doy cuenta, eso es mayor que 0.002. Por tanto, yo podría decir ya de frente, ¿no? Ah, ya, entonces, ¿esto es cuánto? Esto es 4200 de frente, porque sobrepasa, pues, ¿no? Pero hay que, digamos, aprovechar las bondades que nos da una hoja de cálculo para poder hacer una pequeña formulita y, y cada vez que nosotros cambiemos de valores, simplemente esto cambia automáticamente, ya no colocar nosotros manualmente, ¿correcto? Entonces, ¿qué condicional vamos a usar para el F1? En realidad es una condicional sí y nada más. Por esto decimos, a ver, si el valor de E1, sí, el valor de E1, que es este valor, si el valor de E1 es mayor que 0002, ¿no? Es mayor que EI, entonces, ¿qué pasa? Hay que colocar el valor de FI, hay que colocar este valor, ¿correcto? Y si no es así, ¿qué hay que colocar? Hay que colocar el valor de E1 multiplicado por el módulo de elasticidad del acero. Enter. Ya está, ¿correcto? Nuevamente, para el E2, ¿ah? Decimos, sí, si el valor de E2, o sea, este valor, es mayor que el valor de la deformación unitaria por fluencia, o sea, EI, se tiene que cumplir que hay que colocar que es 4200 el esfuerzo. En caso contrario, hay que colocar que es el valor de la deformación unitaria por el módulo de elasticidad del acero. Ya está.
Por ejemplo, ¿no? Acá nos sale, obviamente va a salir 4200 porque sabemos que es mayor que 002. Pero, por ejemplo, lo pongo acá 20. Hasta que sea menor, ¿ya? Sigue siendo más, sigo 25. Ajá, miren, ¿ah? Digamos que el valor de C es 25 centímetros. El valor de EI me sale 0.0018, ¿correcto? Y acá, miren, ve, el valor de F1 también va a ser menor, pues, ¿no? Porque es proporcional. Pero cuando sobrepasa es 4200 y nada más. Y se mantiene constante para cualquier deformación mayor que EI. Ya está. ¿Correcto? Con eso ya está. Entonces, vamos a suponer que unos 20 centímetros. Bueno, hay que dejarlo 25 centímetros, ya no hay ningún problema. ¿Qué más? El valor de F1, ¿cómo se calcula? Recuerden acá F1, ¿qué es? Las fuerzas, acá, fuerzas, es esfuerzo por área. Tenemos el esfuerzo, la primera línea de acero, F1 por el área 1, ¿cuánto es? 3.96, ¿no? Ahí tenemos que, pero el esfuerzo, la fuerza lo tenemos. Recuerden que este valor está en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y el valor del área está en centímetro cuadrado. Al multiplicar, ¿qué me brinda? Kilogramos fuerza, ¿no? Para no tener muchos valores hay que calcular esto en tonelada fuerza, ¿no? Lo dividimos sobre 1000. Ya está, tenemos ahí en toneladas, ¿no? Esa es la fuerza que genera la primera línea de acero. La segunda línea de acero simplemente es el esfuerzo 2 por el área 2 sobre 1000. Eso me genera 35, casi 36 toneladas de fuerza, ¿correcto? Hasta ahí no hay ningún problema. Hasta ahí está todo bien. ¿Qué más debemos calcular acá? ¿Correcto? ¿Qué más debemos calcular? Debemos calcular el valor de beta 1, el valor de A y de CC. Recuerde que beta 1 depende del F'C, entonces acá lo colocamos ya. Beta 1 es igual 0.85 por, perdón, menos 0.05 por F'C menos 280. F'C menos 280 sobre 70. Ya está. Por tanto, ya tenemos nuestro beta 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el bloque en compresión del concreto es la profundidad es el 85% de C. ¿Correcto? Porque A, ¿cómo se calcula A? A es beta 1 por C. ¿Correcto? A es beta 1 por C. Entonces acá sería el valor de A, ¿cómo se calcula? Como beta 1 por el valor de C que está acá. Ya está. Esa es mi profundidad de bloque en compresión, ¿no? Este valor de A sería 21.25 centímetros. ¿Correcto? ¿Cómo se calcula el valor de la compresión del concreto? La compresión del concreto se calcula de la siguiente manera, ¿no? Es el volumen, que sería 0.85 de F'C, que ya está, multiplicado por A y por B. Por A y por, ¿dónde está? B, acá arriba, ¿correcto? Ya está. Ah, caramba, pero recuerden que ese valor, 0.85 de F'C, me da un valor en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. El valor de A está en centímetros y el valor de B está en centímetros. Por tanto, la multiplicación me resulta en kilogramos fuerza. Entonces, para trabajar en tonelada fuerza, solamente lo multiplico o lo divido entre 1000. Ya está. Por tanto, ya tengo la compresión del concreto, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la condición de equilibrio, no? La condición de equilibrio que nosotros vamos a tener es la siguiente, ¿no? Que la fuerza en compresión menos las fuerzas de tracción tienen que ser igual a 0. Para que esté en equilibrio, obviamente, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi condición acá? Ah, ya, perfecto. Entonces, yo digo, ah, ya. La compresión del concreto, ¿cuál es? Este valor. Tengo que restarle. ¿Cuánto me sale el acero, no? El acero tengo esta tracción más la otra tracción. Enter. ¿Eso que me sale? Un cierto valor. Pero recuerden que este valor tiene que ser 0. Para que esta sección esté en equilibrio, las fuerzas de compresión se equiparen con las fuerzas de tracción, ese valor tiene que ser 0, esa condición. Entonces, ¿qué usamos? Nuevamente vamos a usar las bondades de una hoja de cálculo. ¿No? Decimos, datos, hipótesis, buscar objetivo, ¿correcto? Decimos, ok, mira, yo quiero que cambie la celda, yo quiero definir la celda F24, la que tengo acá ahorita, ¿correcto? Yo quiero definir esa celda. Ahí está. La quiero definir con un valor de 0, porque yo quiero que sea 0. ¿Y cuál es la celda que yo quiero cambiar? Ah, ya, yo quiero cambiar esta celda de acá, el valor de C. ¿Correcto? Porque recuerden que todos los cálculos de aquí donde dice
para las líneas de acero de refuerzo hacia abajo, es decir, desde la fila 16 hasta la fila 28, ¿correcto? Todos esos valores dependen del valor de C. Por tanto, ese es el valor que yo quiero cambiar. Por tanto, le pongo ese valor que yo quiero cambiar, acepto. Y ya está, ya me calcula automáticamente. Aceptar. ¿No? Miren, ve, la compresión del concreto. Ahora me sale el valor de C, 8.66 centímetros. Los valores de E1, E2 ya sobrepasan lo que es LI. Por tanto, es 4.200, que está bien. Ya está. La compresión del concreto, ¿cuánto es? 52.54. Ya está bien, no hay ningún problema, es la compresión. Pero la suma de estos dos tiene que ser el mismo valor. ¿Cuánto es la suma acá? 52.54, ¿no? Entonces la condición está correcta, es 0, no hay ningún problema. ¿Y cómo se calcula el momento resistente? Pues acá, pues, ¿no? Momento nominal resistente de acá, de las fuerzas, ¿no? Yo voy a tomar como referencia el punto donde actúa la compresión del concreto, ¿correcto? Que es CC, yo digo, ¿no? La sumatoria de momentos con respecto al punto CC, o acá, ¿cuánto es? Sería F1 por su brazo, que sería esta parte de acá. Bueno, vamos a dibujarlo acá. Correcto, ese sería el brazo, ¿no? El brazo desde el punto C, de CC hasta F1. Vamos a ponerlo por acá, ahí está, ese es el brazo. Y el brazo para la fuerza 2 va a ser simplemente desde acá hasta acá, ¿correcto? Ya está. Entonces, ¿qué sería? La fuerza 1, que está acá, por el brazo. ¿El brazo cuánto es? Sería 40 menos a medios, ¿no? 40 menos a medios, pero 40 es de 1, o sea, de 1 menos a medios, o sea, 0.5 por A. El valor de A está por acá. Pero recuerden que el valor de A está en centímetros, y digamos, para ser un poco congruentes con un momento, que por lo general, si utilizamos las toneladas fuerza, solemos dar los momentos en tonelada fuerza por metro. Entonces, para que eso esté en tonelada fuerza por metro, recuerden que la fuerza ya está en tonelada fuerza, ¿no? F1 está en tonelada fuerza. El brazo está en centímetros, solamente lo divido entre 100, para que esté en metros, ¿no? Ya está. A eso lo sumo a la fuerza 2 por el brazo de la fuerza 2. ¿El brazo de la fuerza 2 cuál es? Sería D2 menos a medio. D2 es 54, bueno, menos 0.5 del valor de A. Y nuevamente entre 100 para que esté en tonelada fuerza metro. Enter. ¿Correcto? Y eso sería nuestro momento nominal resistente de esa sección de 30 por 60 y con esas cantidades de acero. ¿Correcto? Ese sería mi momento resistente, ¿no? 24.11 toneladas fuerza por metro. ¿Correcto? Además, esto recuerden que ustedes pueden hacerlo para un sinnúmero de líneas de acero y va a ser muy importante que lo hagan. Cuando ustedes ya tengan una sección, puedan calcular su momento resistente. ¿Correcto? Entonces, eso sí realmente sí les va a servir. Es más, por ejemplo, yo puedo hacer que esto me funcione solamente para una línea de acero, solamente para las de abajo. Por ejemplo, ¿no? Ahora, digamos, tengo dos líneas, tengo un momento, ¿no? Un momento nominal de ¿cuánto? De 24.11. ¿Ya? Tonelada fuerza metro. Ya está. Pero ¿qué pasa si elimino la línea de acero AS1? ¿No? Le voy a poner 0. Ya está. Obviamente cambia, pues, ¿no? Cambia. Mira, acá ya no, la condición ya no es 0. ¿Correcto? ¿Qué es lo que hago? Simplemente digo, ya, esa condición, con datos, buscar objetivo. Ese valor tiene que ser 0. ¿Y cuál voy a cambiar? Voy a cambiar la celda B14, que es la celda del valor de C. Ok. Acepto. Ya está. Correcto, ya está. Mi condición ya es 0, está todo bien calculado. Obviamente F1 va a ser 0, pues, ¿no? Solamente vamos a tener una sola línea de acero. ¿Y cuánto es el momento? Pueden observar. 18, entonces para una línea, el momento nominal es 18.49 toneladas fuerza, ¿no? Es menor, pues, ¿no? Es menor. Eso quiere decir que si la línea de acero está
que está encima ayuda a aportar bastante en el momento resistente de una sección, ¿correcto? Otra, digamos, para que ustedes, bueno, eso ya depende de cómo uno maneje sus hojas de cálculo, cómo maneje estas variables. Uno puede, pues, calcular directamente colocando un botón acá, ¿correcto? Colocando un botón acá. Si gustan ustedes, por ejemplo, estos pueden hacerlo de datos, donde está para que ustedes puedan hacer acá en el programador, ustedes pueden usar una macro acá, ¿no? Una macro, o grabar una macro, por ejemplo, ¿correcto? Grabar una macro, ¿correcto? Eso es lo que pueden hacer ustedes, ¿no? Ustedes graban una macro con el procedimiento que van a hacer, simplemente, su procedimiento, ¿cuál va a ser? De esta condicional, ¿no? Tener esta condicional, le ponen un valor, no sé, refuerzo, no sé, así, ¿no? Y graban la macro, ¿no? La condición que va a ser, ya, esto tiene que ser esto, este tiene que ser igual a 0, cambiando esta celda C, y lo agregan ustedes un botón. Por esto pueden agregar acá un botón, no sé, por ejemplo, por acá un botón así, correcto, un botón, clic derecho, luego ven propiedades o ven el código, si es que le han asignado algún código, en este caso no hay ningún código, correcto, o simplemente propiedades para que puedan cambiar algunas cosas, y ya está, presionando el botón, que pueden hacer simplemente calcular automáticamente el valor de C sin tener que hacer el cálculo de ir a la función EC. Pero eso va a depender de cada uno de ustedes, cómo lo manejen ustedes sus hojas de cálculo. ¿Correcto? Ahí no me voy a meter. ¿Correcto? Ahí no me voy a meter. Simplemente ustedes tienen que calcular, ver la mejor manera como ustedes pueden desarrollar esto. Entonces, esta era la principal, digamos, lo principal que estaba faltando en la primera parte, ¿correcto? En la primera parte que no se grabó justamente esto de acá, porque lo de acá que es bien, esta es la sección T, eso sí lo vimos todo completito, ¿correcto? Todo completito, ¿ya? Esta hoja de cálculo también está ya en la librería, perdón, en la aula virtual, ya lo pueden descargar. Espero que se haya podido entender, y nuevamente las disculpas del caso, por favor, no me di cuenta y no puse a grabar, y recién la siguiente hora me di cuenta, entonces ya puse en la grabación, pues, ¿no? Pero bueno, eso era solamente lo que faltaba mostrar, lo que faltaba explicar de la primera parte. Espero que se haya podido entender. Traten de practicar, por favor. Yo siempre voy a decir lo siguiente. Ustedes mismos hagan sus hojas de cálculo, ¿correcto? Trabajen un poquito, por ahí meten algunos datos. Pueden hacer la hoja de cálculo para una sección trapezoidal, ¿correcto? Ya depende de una sección circular, triangular, si ustedes quieren, o una sección que cumpla una cierta función. Ya, eso depende de ustedes. Por esto va a ser muy importante que ustedes practiquen, ¿correcto? Bueno, sin nada más que decir, muchas gracias nuevamente, y disculpen nuevamente por esta falla que hemos tenido en la primera parte de la sesión número 2, ¿correcto? Nos vemos, muy amable, gracias por atender la clase, y disculpen nuevamente este inconveniente que hemos tenido. Hasta luego, nos vemos.